bien, pues como hemos estado comentando, ¿no? En las charlas de esta mesa, hemos hablado de la importancia, ¿no? de la desnutrición y su efecto sobre la morbimortalidad. Hemos estado hablando de sus causas y ahí yo hacía hincapié sobre que la desnutrición relacionada con la enfermedad, su etiopatogenia es la enfermedad, pero hay una serie de factores modificables a su alrededor. Y hablábamos de que la sensibilización del personal y de las instituciones era uno de los factores importantes para disminuir la desnutrición de nuestros pacientes, ¿no? Y sobre todo porque a mayor sensibilización y cuanto más actuemos sobre esos factores modificables, más podremos disminuir las consecuencias asociadas a la desnutrición. Bien, siguiendo esa línea, hace ya un par de años nos planteamos, en primer lugar en nuestro hospital, en el Álvaro Cunqueiro, que tal y como decía en una cita, si quieres que las cosas cambien, tienes que hacerlas de forma distinta. Bueno, pues pensamos que si la desnutrición era un problema que tenía unas causas conocidas, que tenía unas consecuencias importantes, que tenía una prevalencia elevada, teníamos que buscar la estrategia para poder abordarla y qué mejor estrategia que con un programa de calidad, ¿no? de nuestra actividad en cuanto a terapia nutricional. Al igual que otros programas de calidad que se han establecido, sobre todo en unidades de críticos, para disminuir la infección nosocomial o para disminuir la resistencia a los antibióticos, pensamos que podíamos hacer algo similar con la desnutrición relacionada a la enfermedad. Con esta idea fuimos al Sergas y logramos sensibilizar a las instituciones. El Sergas confió en este proyecto y ahí surgió un equipo multidisciplinar similar al que hoy está aquí en esta mesa. Creamos un grupo multidisciplinar con representantes de toda la Comunidad Autónoma de Galicia, intensivistas, anestesistas, enfermeras, fundamental, pero también técnicos auxiliares en enfermería, endocrinos, por supuesto, y farmacéuticos. El equipo de Desnutrición Cero, le llamamos así, el equipo de Desnutrición Cero inicial, elaboró un documento en el que trabajamos 2 años y que finalmente, como tú has presentado, se llama el Programa Galego para la Optimización de la Terapia Nutricional en el Paciente Crítico, o que de forma más resumida, Desnutrición Cero. Y lo que busca es establecer una serie de medidas activas, ¿vale? Y una evaluación de los resultados de estas medidas. Lo que proponemos en 5 bloques son estandarizar una serie de medidas para, en primer lugar, la valoración nutricional, en segundo lugar, el cálculo de los requerimientos energéticos y proteicos de los pacientes, en tercer lugar, cómo, cuándo y qué tipo de nutrición iniciar. En cuarto lugar, cómo hacer el seguimiento de cómo estamos nutriendo a nuestros pacientes y cómo optimizar la nutrición que estamos haciendo en función de las complicaciones asociadas a la nutrición que vayan surgiendo, como puede ser la diarrea, el estreñimiento, el aumento del volumen residual gástrico. Y en quinto lugar, estandarizar también qué pasa cuando los pacientes se van fuera de la UCI, ¿no? Como comentará el doctor Miguel Ángel, pues esa continuidad de cuidados, ese seguimiento una vez que el paciente se va de la UCI, que no quede ahí perdido todo el trabajo y que si un paciente sale desnutrido o sale con especificaciones como una disfagia que necesita un tipo de nutrición adaptada, pues que eso siga ese mismo perfil y se siga trabajando en esa línea a nivel ya de la planta de hospitalización. A finales del 2019, por fin, logramos publicar y presentar el documento en la sede del Sergas. Está disponible en la página web.
Y además de esas medidas activas, se elaboraron una serie de estrategias para lograr que el plan, ¿no?, y que el proyecto tenga éxito. Ahí nos basamos en una serie de puntos. En primer lugar, la difusión y la formación. Difundir a todos los profesionales implicados en los pacientes críticos la importancia de la desnutrición, las consecuencias de la desnutrición. Para ello se elaboraron cursos no solamente presenciales, sino también cursos online. De ese curso presencial lo que se buscó es en cada hospital de Galicia que se crease un equipo de desnutrición cero, liderado por una persona con formación, ¿no?, y conocimientos y en la mayoría de los casos una persona que ha formado parte del nacimiento de este proyecto. Entonces, por lo tanto, por un lado, la difusión, por otro lado, la formación, la creación de equipos de desnutrición cero dentro de cada hospital y, por último, el registro, ¿no? Hay otra cita también que dice que lo que no se registra no se puede medir y lo que no se puede medir no existe. Y aunque es el caballo de batalla y lo que más nos está costando con este programa, se elaboró un registro, el registro Vixía Desnutrición Cero, donde nosotros registramos a cada paciente que ingresa en la unidad de cuidados intensivos o en las unidades de reanimación y que se prevé que van a estar más de 48 horas. Registramos su cribado nutricional, su valoración nutricional, sus requerimientos de ingresos, con sus requerimientos energéticos y proteicos al ingreso. Registramos cómo y cuándo empieza la nutrición en ese paciente, ya sea vía oral o ya sea por vía enteral o parenteral. Registramos cuándo se le asocian suplementos si los ha necesitado. Registramos diariamente las complicaciones que ese paciente ha desarrollado, si las ha desarrollado, tanto la hiperglucemia como la diarrea, estreñimiento, aumento del volumen residual gástrico y la distensión abdominal. Y registramos un seguimiento semanal tanto de sus datos analíticos, como pueden ser la prealbúmina, la albúmina o la proteína C reactiva, datos de su estado inflamatorio y de sus proteínas plasmáticas. Y también hacemos una valoración nutricional semanal y al alta. Registramos al alta los pacientes en los que hacemos cribado de disfagia y registramos a aquellos pacientes que, según nuestros criterios de este programa, necesitan salir de la UCI con una interconsulta directa para que sean inmediatamente al día siguiente seguidos por las unidades de nutrición del hospital. En este análisis pre-pandemia COVID habíamos revisado los pacientes desde octubre hasta diciembre del 2019. Después, con la pandemia hemos tenido que hacer un parón, como podéis entender. Y lo que hemos observado es que en nuestro hospital, época desnutrición cero frente a época desnutrición cero, iniciamos nutrición enteral de forma precoz en el 99% de los pacientes en las primeras 48 horas. Se inicia nutrición en general, ya sea oral, parenteral o enteral, en las primeras 48 horas en el 99% de los pacientes. Esto nos asocia a más complicaciones gastrointestinales. Nuestra principal complicación es la hiperglucemia y eso ha hecho que estemos trabajando en mejorar nuestro protocolo de manejo de la hiperglucemia. Hemos encontrado que nuestras necesidades de nutrición parenteral son muy bajas, menos de un 4%, y en la mayoría, en más del 50% de los casos, son necesidades de nutrición parenteral complementaria, ya sea a la nutrición oral o a la nutrición enteral. Hemos encontrado que dentro del cribado nutricional, pues tal y como dicen las últimas guías ESPE, en los pacientes críticos, prácticamente todos, más del 90% de los pacientes que ingresan, tienen un cribado nutricional por la escala NRS 2002 de riesgo nutricional. Y hemos encontrado discrepancia con el otro score que seleccionamos para utilizar, que es el Nutri-Score, un score
que se diseñó especialmente para críticos, pero que estamos viendo que hay mucha discrepancia con NRS 2002 y que las cifras que obtenemos de riesgo nutricional son menores. Sin embargo, bueno, pues no se asocian a la evolución del paciente tan bien como si las hace la NRS 2002. Son datos preliminares que intentaremos completar a un año vista de la publicación a finales de este año. Estamos contentos con los resultados. Nos ha abierto líneas en las que tenemos que trabajar, como puede ser, por ejemplo, la hiperglucemia. Y la pandemia ha sido un freno para esto, porque en el Álvaro Cunqueiro surgió el programa y aquí hemos podido avanzar mucho. Nos queda conseguir acabar de implantar el programa en el resto de los hospitales de Galicia. Estoy convencida de que lo vamos a conseguir porque hay equipos y hay gente que cree en el programa, que sabe que es necesario y que con esfuerzo y con ayuda de las instituciones lo vamos a conseguir. El programa Desnutrición Cero ha llegado, como bien decías, es el primer programa autonómico de este tipo, ¿no? Que se ha publicado en España. Tampoco conocemos ningún programa de calidad de este tipo a nivel europeo y ya en los últimos meses otras comunidades autónomas se han puesto en contacto con nosotros para valorar su implantación o conocer cómo lo hemos hecho y cómo hemos llegado hasta aquí en Galicia. Así que estamos muy orgullosos de este paso y sobre todo daros las gracias por dejarnos bueno, pues explicar aquí una forma de cambiar las cosas, que es hacerlo de forma activa y analizando nuestros resultados. Muchas gracias.